Buenos días, mi nombre es Jesús Manuel Roa Mantilla y hoy vengo a hablar sobre el ponchamiento o a realizar el ponchado de un RJ45 de un cable de rep, de un cable de rep. El ponchado el proceso consta de cortar el cable, hacer los pares trenzados mediante ya sea cualquiera de las dos reglas usadas, que es la T568A o la T568B. Hoy lo haremos de la fórmula 3 de la norma T568A. Comencemos. Ok. Ok. Este es un cable de rep. Un cable de rep. Y lo que tenemos en la otra mano es un RJ45. Lo que se tiene lo que se muestra en la otra mano es un RJ45. Y tenemos que tener las siguientes herramientas: una tijera, un X-Acto y una ponchadora de cable. Con esta ponchadora podemos hacer cualquier corte de cables, ya sea RJ45, RJ47, mini conectores. Primero hablemos, antes de empezar con el ponchamiento, primero hablemos de las diferencias que hay entre ambas normas. La diferencia entre la norma T568A y T568B. Son útiles, pero esto no significa que debe usarse uno o el otro. Las normas que se pueden notar entre la primera y la primera es que los pares trenzados vienen a ser ordenados de manera diferente. En la T568A obtenemos un par trenzado que vendría siendo el primero, el verde y el blanco. Luego seguiría un solo cable verde y así sucesivamente. En la regla T568B cambia el orden. Vendría a ser primero el naranja blanco y luego vendrían a ser los siguientes el naranja. Y así sucesivamente. Pero siempre hay un cambio de acuerdo a la presentación de sus pares trenzados. Ya conocemos los cables, las normas son las usadas para el ponchamiento. ¿Qué diferencias hay? A partir de 2018 recomendaban la T568A para instalaciones residenciales para la compatibilidad con versiones anteriores de tecnología antigua, como máquinas de fax o una base de conexión para teléfonos inalámbricos, entre otros. En el pasado, la T568B no era muy utilizada porque eran dispositivos antiguos. Con el tiempo y el cambio de las tecnologías, la 568A se reconoce como el patrón de cableado preferido para este estándar porque proporciona compatibilidad con versiones anteriores para los esquemas de cableado USOC de un par o dos pares. Esto por la T568A. La T568B, por eso se llama B, porque es la siguiente, es la regla usada más en nuestra actualidad, es una de las más usadas por las tecnologías que se vienen presentando. Las conexiones de fibra, las conexiones de red, de todas esas cosas, de internet, por decirlo así. Entonces, ahora empecemos a hablar un poco sobre un cable cruzado, un cable de par trenzado. Existen dos tipos de cables de RJ45. Vendría a ser un cable cruzado y un cable directo. Un cable de red cruzado, como su nombre lo indica, se cruza o cambia de dirección de un extremo a otro. Ese sería el caso de un cable de par trenzado o cruzado. En diferencia del cable directo, el cable cruzado utiliza diferentes estándares del cableado,
aquí es donde ponemos las normas, la T568A y el otro estándar, la T568B. En ambos lados tiene que haber un conector A y conector B. Tendrán una disposición de diferentes colores, como lo estaba mencionando anteriormente. Cruzado vendría a ser naranja blanco, verde blanco, azul blanco, rojo blanco y un cable directo que tiene que poseer de por sí. ¿Cuándo usar un cable de red directo o un cable cruzado? En general un cable cruzado se utiliza para conectar dos dispositivos del mismo tipo, como por ejemplo una PC a una PC o un switch a otro switch. Por otro lado, el cable directo conecta dos dispositivos diferentes entre sí, por lo menos la computadora a un switch o un switch a una computadora. Comencemos con el ponchamiento. Tenemos nuestra ponchadora, el cable que deseemos ponchar. Una de las herramientas, esto es un probador de potencia. Una de las herramientas principales que tenemos que tener para este procedimiento es una ponchadora de cable. Es una de las más importantes que tener al momento de ponchar. Acá tenemos que hacer un corte a medida de nuestros dedos. Tenemos nuestras líneas que las usamos como líneas de medición y tenemos que llegar hasta la segunda línea. Ahí hacemos el corte. Para poder retirar su cobertura. En este caso es la de color azul. Ahí podemos notar todos los cables, todos los pares trenzados. Giramos. Y procedemos a quitar su cobertura. Mientras hacemos este procedimiento, hablemos un poco de las diferencias entre los cables, porque tenemos varios tipos de cables también, el UTP y el STP. El cable UTP, ya retiramos la envoltura, el cable UTP, el cable STP y UTP. La única diferencia o la diferencia mayor de estos dos cables es el material de revestimiento adicional usado en los cables STP. El revestimiento cubre la longitud completa del cable y lo protege de cualquier interferencia externa. ¿Qué pasa? Es más confiable utilizar el UTP, ya que por cuestiones de costo se maneja el cable UTP es un poco más económico que el cable STP, ya que debido al material adicional usado en el cable STP, pues lo hace más costoso. Las consideraciones: utilizar el STP produciría un ancho de banda máximo, sin considerar las condiciones externas. Por otro lado, el cable UTP se usa por lo general en locales y oficinas. Algunos grandes negocios también usan este cable porque, como lo mencionamos anteriormente, es un poco más económico. Pero grandes compañías sí que requieren un ancho de banda al máximo y que es por lo general que utilizan el cable STP. Continuemos con nuestro proceso de ponchamiento del cable. Separamos todos los pares trenzados y nos quedarían dos cables de revestimiento. Son como por protección de del cable. En este caso se está utilizando un cable UTP. El adicional lo vamos a cortar. Y obtendríamos los pares de cables. Empezamos a desenrollarlos. Y aquí es donde entra en función la regla T568A, que es con la que vamos a trabajar en este procedimiento. Entonces,
esta norma empezaría de la siguiente manera. Tendremos un par trenzado azul blanco, un par trenzado verde blanco, un par trenzado naranja blanco, y un par trenzado azul blanco y uno marrón blanco. Y por supuesto los cables por separado, que vendrían a ser el verde, el azul y el naranja. Ahí tenemos nuestro primer par trenzado, que sería el verde con el blanco. Siguiente vendría el cable directo, que sería el color verde. Hacer este modelo estamos trabajando la norma T568A. Cuando tengamos todos ya juntos, como vemos, el marrón es el último cable directo que nos quedaría. Cuando tengamos ya todos armados, procedemos a utilizar la ponchadora, siempre dejándole un espacio para que es donde va a ir el conector. Utilizamos la ponchadora para que todos queden a la misma altura y a ras. Procedemos a hacer el corte. Ya cuando lo tengamos de esta manera, buscamos el conector RJ45. Y este sería el último proceso. Conectar cada par trenzado a el conector RJ45. Y este sería el ponchamiento de un cable de red. Muchísimas